No sé si alguna vez habéis escuchado la palabra proscrito. ¿Qué es un proscrito? Pues un proscrito es alguien que ha sido expulsado o exiliado de su patria o de su ambiente, normalmente por causas políticas. Quizá puedes pensar en algún caso de alguien así. Está la historia famosa de Robin Hood, que había sido exiliado de su patria. En nuestro país tenemos también a un rey que ha sido exiliado, que está ahora proscrito, el rey emérito Juan Carlos, y por supuesto cada uno tiene su opinión en cuanto a eso, pero un rey que ha sido exiliado. Ahora, David aquí no había hecho nada para tener que estar exiliado o tener que ser un proscrito. David se había comportado perfectamente. Por supuesto, era un pecador como tú y como yo, pero había seguido la ley, él creía en el Mesías que vendría y no había hecho nada legalmente para tener que merecer lo que estaba sufriendo. Pero aún más, David había sido ungido como el legítimo rey. Samuel el profeta le había ungido. Había sido elegido para sentarse en el trono. Pero como ves y como puedes ver en los capítulos pasados, aunque Saúl había sido desechado y aunque David había sido ungido como el nuevo rey, Saúl no le iba a dejar el trono a David. Saúl lo tenía bien claro que ese trono iba a ser suyo y no se lo iba a dar a nadie. Así que encontramos a David en este capítulo, en 1 Samuel 20, como en una encrucijada. En el capítulo anterior, Saúl ha intentado matarle casi unas 6, 7, 8 veces. David está en un grave peligro. Y David aquí tiene que tomar una decisión, tiene que saber qué hacer. Y la decisión que tiene que tomar es: ¿hay alguna otra oportunidad de tener reconciliación o voy a ser un exiliado, un proscrito, un fugitivo para siempre? Esa es la duda que tiene David aquí y de eso trata este capítulo. Eso se descubre en este capítulo. Ahora David dice: ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si tengo alguna otra oportunidad de reconciliarme con el rey, de volver a mi casa, de volver a mi patria, o ya no hay más oportunidades? ¿Cómo lo voy a saber? Claro, David había pasado, en el capítulo anterior, David había pasado un tiempo con Samuel, con su tutor, con su profesor, con su maestro, con el que le había ungido. David había ido a esa escuela de profetas que había empezado Samuel. David había ido como a ese seminario donde había aprendido más de Dios, pero ya Saúl había descubierto dónde estaba. Y Saúl había venido, Dios había obrado para que Saúl no lo matara, pero Saúl ya sabía dónde estaba, ya no podía estar con Samuel o expondría a Samuel y a los profetas a un gran peligro. Tampoco podía ir a su casa, a su familia, porque si te odian a ti, si te quieren matar a ti y tú vas a tu familia está ahora en peligro. Así que ¿dónde iba a ir David a saber la respuesta a su pregunta? Así que acude a la misma casa de Saúl. Porque allí en la casa de Saúl, en la casa de su enemigo, Dios le había levantado a David un gran defensor, un gran amigo. Y ese amigo sabemos que se llamaba Jonatán, el amigo de David. Así que David acude a su gran amigo Jonatán para que se sepa definitivamente lo que va a pasar con él. Y por supuesto sabemos que un verdadero amigo se demuestra cuando las cosas van mal. ¿A quién puedes acudir cuando las cosas van mal? Pues ahí se demuestra si el amigo es verdadero o no. Dice la Biblia que ese amigo hay más unido que un hermano y dice también que es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y David va a Jonatán y le hace esta pregunta: ¿hay alguna oportunidad de que vuelva a casa o tengo que ser un fugitivo? ¿Esto es definitivo ya? ¿Tengo que convertirme en un proscrito? Y en este capítulo vemos que a través de esta amistad entre David y Jonatán, Dios protege y guía a David, quien sería el futuro rey. Ahora, pensando nosotros en cuanto a esto, tú y yo vivimos en este mundo. Este mundo es enemigo de Dios. Eso lo sabemos, no hay que ver mucho en el mundo para saber que el mundo es enemigo de Dios. Pero todos necesitamos hacernos amigos del rey. Amigos de Cristo, porque en la historia de 1 Samuel tenemos que darnos cuenta que hay un gran paralelismo entre David y el hijo de David que vendría. David es un tipo, un ejemplo, una ilustración, su historia, del hijo de David, del gran David que vendría,
que es el Señor Jesucristo. Y todos nosotros, aunque vivamos en un mundo que es enemigo de Dios, aunque nosotros desde nacimiento por nuestro pecado somos enemigos de Dios, necesitamos tener a Cristo como nuestro amigo. Necesitamos que haya un cambio en nuestra vida. Necesitamos que Cristo nos salve y nos torne de ser enemigos a ser amigos. De estar en el mundo a ser trasladados al reino de su amado Hijo. Es lo que un amigo de Job le dijo a Job. Este amigo pensaba que Job se había desviado y le dijo a Job: vuelve ahora en amistad con él. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Y cuando tú vienes a Cristo, eso es lo que ocurre. Vienes en amistad con Cristo, te reconcilias con Él, tienes paz y por ello te viene bien. ¿Dirás tú eso? ¿Serás tú hoy amigo del Rey, amigo de Cristo? ¿O dirás, no quiero que éste reine sobre mí, sobre mi corazón, sobre mi vida? ¿Vas a decir eso? ¿O dirás, yo quiero ser amigo del Rey y acepto así sus condiciones de paz? La pregunta que tengo para ti es, ¿eres amigo del rey? Y no me refiero al rey Saúl, no me refiero al rey David, que sería el futuro rey, me refiero al rey de reyes, Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Y a partir de esta historia, en el capítulo 20, vamos a hacer hoy también un repaso sobre la vida de Jonatán. Si algo se le puede decir a Jonatán, que fuera así un soldado valiente, el hijo de Saúl, se le puede decir muchas cosas, pero si por algo va a quedar en la historia es que Jonatán fue el amigo de David, el amigo del ungido de Dios. Y como ya hemos dicho, David es un tipo de Cristo. En este pasaje vamos a encontrar cosas, no todo, pero cosas en las que David nos refleja a Cristo y en las que la amistad que tenía Jonatán con él nos refleja la amistad que nosotros debemos tener con Cristo, porque Cristo es el mejor amigo que existe. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho por mí. Hemos cantado ese himno. Y es que Cristo es el amigo que es más unido que un hermano. Dos hermanos pueden ser muy unidos, pueden ser como los mejores amigos, pero Cristo es más unido que todo eso a aquellos que han venido a Él. Ahora, llegamos al capítulo 20. David viene a Jonatán, su mejor amigo, y le dice, ¿qué he hecho? Tu padre me quiere matar, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y Jonatán esto le pilla por sorpresa, porque Jonatán en el capítulo 19 ya había hablado con su padre había dicho, no hay ningún problema con David, parece que todo se había reconciliado, pero por detrás su padre había vuelto a intentar matar a David, incluso en su casa, incluso en su cama, e incluso en la escuela de profetas, había intentado matar a David de todas las maneras. Y llega David a Jonatán y se lo cuenta. Jonatán le suena raro, pero David le dice, mira, esto es así. Tu padre te lo está ocultando porque sabe que eres mi amigo, pero esto es así. Así que David tenía un plan. David sabía que había una comida que David debía acudir, había una comida que se esperaba que David fuera. Así que David y Jonatán hacen un plan para saber si de verdad hay una oportunidad para que David se reconcilie o si ya es definitivo. Y quería que fueras conmigo al versículo 3. Porque cuando David le dice esto a Jonatán, en el versículo 3 le dice, mira, es que esto es muy serio, estoy en grave peligro. Y dice la última parte del versículo 3, vive Jehová, Dios está vivo, por supuesto, vive Jehová y vive tu alma, Jonatán, tú estás vivo. Tan cierto como que vive Dios y como que tú estás viviendo, le dice, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y así lo percibía David. David sabía, es que un paso en falso y Saúl me va a matar. Es que un paso en falso y se acaba mi vida. Lo había intentado de todas las maneras. Pero estas palabras, todos nosotros podemos decir también estas palabras. Porque, ¿sabes? Solo hay un paso entre ti y entre la muerte. No sabes cuándo llegará ese paso. Ah, no, pero la esperanza de vida en España es 82, 83 años. ¿Quién te dice que vas a llegar ahí? Tan solo hay un paso entre mí y la puerta, y entre mí y la muerte. Y tenemos que tener eso bien claro. Un día estarás con tus amigos, normal, y al siguiente día puede que esos mismos amigos estén llorando tu muerte en el cementerio. Un día estás en el sofá, recostado, durmiendo la siesta. Quién sabe si al día siguiente estás recostado, pero en un ataúd, porque ya ha llegado tu hora. Apenas hay un paso
entre mí y la muerte. Tenemos que tener bien claro eso. Y la pregunta es, ¿estás preparado para cuando llegue el momento de dar ese último paso? Porque no sabes cuándo será. No lo sé yo, no lo sabes tú. Y solo es un paso. Solo es un paso. Y te aseguro que si no tienes a Cristo como el Salvador de tu vida, como el amigo de salvación, como el mejor amigo de tu vida, ese paso último será un paso en falso. Será un paso tirándote por el precipicio de la condenación. Ese será el último paso de tu vida. Y por eso necesitas al amigo de los amigos, a Cristo Jesús, el amigo que tenía Jonatán. Jonatán era el amigo del rey. Y hoy queremos ver 4 cosas sobre esta amistad que Jonatán tenía con el futuro rey, con el ungido de Dios, con David. 4 cosas que también podemos y debemos aplicar a nuestra amistad con Cristo. En primer lugar, hablando del amigo del rey, vemos que este amigo del rey amaba a su amigo. Amaba a su amigo. Si puede venir conmigo al capítulo 18. Capítulo 18, vemos ahí el primer encuentro entre David y Jonatán, cuando se conocen estos 2 amigos. Y Jonatán amaba a su amigo. Capítulo 18, versículo 1, leemos ahí que después que David habló delante de Saúl, leemos que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. David había hablado después de que, o antes de ir a luchar contra Goliat y después de luchar contra Goliat, David habló delante del rey Saúl. Y seguramente Jonatán estaba cerca de ahí. Y Jonatán escuchó cómo habló David, escuchó su prudencia, escuchó su modestia, escuchó su humildad, escuchó su piedad, su valentía, pero al mismo tiempo gentileza. Y el corazón de Jonatán dijo, yo quiero esto. Yo quiero saber más de este muchacho. Yo quiero ser como este muchacho. Su corazón y su alma se sintieron atraídos hacia David porque tenía David esas cosas que Jonatán apreciaba. Veía que David era un muchacho feliz porque tenía ese gozo en Dios. Y Jonatán se daba cuenta de que la clave de la victoria de David y del carácter de David no era que David era muy fuerte, no era que David tenía tal o tenía lo otro. La clave era que Jehová estaba con él. Si lees los capítulos anteriores te vas a dar cuenta una y otra vez que después de que Dios lo ungió por mano de Samuel, Dios estaba con él, estaba lleno del Espíritu y Dios estaba con David. Y Jonatán dijo, yo quiero esto, yo quiero ser amigo de David. El alma sabia de Jonatán le llevó a decir y a decidir empezar esta amistad. Jonatán tomó la decisión correcta. No dejó que los celos o la envidia, como a su padre, le corroyesen. ¿Por qué? Porque esta amistad que Jonatán estaba empezando, al fin y al cabo, él era el heredero al trono y David había sido ungido también como heredero al trono. Pero Jonatán estaba contento de decir, yo me quito del trono, que David se siente en ese trono. ¿Y sabes qué? Pasa lo mismo con Cristo. Si tú no eres amigo de Cristo, entonces Cristo viene y Cristo quiere el trono de tu vida. Y significa ser amigo de Cristo que te quitas del trono de tu vida, te sales, ya no mando yo, ahora manda Él. Pero yo era el heredero para que yo haga con mi vida como yo quiera, mi cuerpo es mío, mi vida es mía, mi tiempo es mío. No, si eres amigo de Cristo, Él está sentado en el trono. Él es el único que merece estar en ese trono. Y recuerda, el amor es principalmente una decisión. El mundo nos dice lo contrario, el amor son sentimientos, pero el amor es una decisión. Y aquí Jonatán decidió empezar esta amistad con David, aunque en su padre lo único que había era odio, pero Jonatán decidió amar a David. Y te pregunto, ¿qué harás tú con Cristo, el amigo de los amigos? Cuando Cristo se nos presenta como realmente es, cuando oyes sus palabras, que son palabras de vida eterna, cuando ves su carácter, un carácter manso y humilde, cuando ves su vida de santidad, su obediencia perfecta a la ley, su muerte expiatoria, aquí eso quiere decir sustitutoria, como nuestro sustituto en la cruz, cuando ves todo eso, ¿qué sientes? ¿Sientes rabia y envidia como Saúl? ¡Ay, yo no quiero eso! Eso significa que yo tengo que quitar algo de mi vida, eso no me gusta. ¿O sientes amor cuando oyes y ves al amigo de los amigos que es Cristo? Así debe ocurrir si tú amas a Cristo. Venir en amistad y conocer más y entablar esa amistad y que Él sea tu amigo de verdad. 1 Corintios 13 tenemos lo que se llama el capítulo del amor, pero ¿sabes lo que habla del amor?
Dice ahí, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor no tiene envidia. Saúl no amaba a David porque tenía envidia de David. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y sabes que este texto sobre el amor, que muchas veces lo escuchamos en bodas, o un marido que se lo dice a su mujer, o demás y tal, este texto no se escribió para el matrimonio. Este texto se escribió para la iglesia de Corinto, que tenían problemas entre ellos. Ese texto se escribió hablando entre hermanos. Está hablando del amor que tienen que tener los hermanos en la fe entre sí. Y así era el amor entre Jonatán y David. Y las descripciones de esta amistad entre David y Jonatán muestran un gran amor, una fraternidad como si fueran hermanos. No sé si habéis leído algo de Primera de Samuel, pero los hermanos de David no estaban muy contentos con él. Lo desechaban, es más, su hermano mayor le hablaba palabras duras, no lo querían, muchas veces también por envidia, porque él había sido ungido, el más pequeño, y los mayores no habían sido ungidos como reyes. Pero en Jonatán, David encuentra un hermano que quizá no había encontrado en casa. Un hermano no solamente de esta amistad, pero también un hermano en la fe, porque los dos amaban y servían al mismo Dios, tenían ese deseo de agradar a Dios. He visto aquí a algunos jóvenes y es importante que como joven tú busques amistades de aquellos que aman a Dios. Eso es lo que buscó Jonatán y eso es lo que debemos buscar, amigos que amen a Dios. Pero ¿sabes qué? Que siempre Cristo sea el mayor amigo. Porque ¿sabes qué? Aún amigos creyentes te van a defraudar, pero Cristo nunca, nunca te decepcionará. Y esta amistad aquí de David y Jonatán es un ejemplo de amistad, es ejemplar. Y por esa razón es vergonzoso, vergonzoso de verdad. Que hay algunos perversos en el mundo cristiano que se dicen ser parte del mundo cristiano porque no lo son. Que hay algunos perversos que sugieran que entre David y Jonatán había más que amistad o que había una relación romántica entre dos hombres. Esa idea es una aberración total, una abominación y solamente se demuestra con eso una completa ignorancia de la palabra de Dios, de lo que hay en este texto, ignorancia a veces voluntaria y también un deseo de excusar algunos pecados y perversiones que para Dios son inexcusables. Y ahí lo dejo, porque eso es vergonzoso lo que algunos dicen. Este amor del que se habla aquí, de esta amistad entre David y Jonatán, es una amistad ejemplar. Este amor que se mostraban y que mostraba Jonatán hacia David, en particular, conllevaba humildad. Porque para Jonatán esta amistad requería humillarse. Jonatán iba a ir perdiendo la gloria y más en favor de David. Jonatán iba a tener que dejar su trono para que David se sentara en el trono. Y eso requiere humildad, mucha humildad. Eso es duro, pero es lo que Dios quería. Y el verdadero amor de cualquier tipo, sea en una amistad entre hermanos, requiere humillación. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Este amor también conllevaba servicio. Le dice ahí en el versículo 4, capítulo 20, versículo 4, le dice Jonatán a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Lo que deseare tu alma, haré por ti. La humildad de Jonatán le llevó a reconocer que él estaba delante del futuro rey. Yo quiero hacer lo que tú quieras. ¿Le dices tú eso a Cristo? Quiero hacer tu voluntad. Lo que deseare tu alma, haré por ti. Lo que diga tu palabra, Señor Jesús, amigo mío, haré por ti. Esas eran las palabras. Ese era el amor de Jonatán al futuro rey, a David. Ahora es algo precioso que aunque seamos siervos, aunque el verdadero amor conlleva servicio, Cristo no nos trata solo como siervos. Cristo no nos trata solamente como esclavos. Ve a hacer eso, ve a hacer lo otro. ¿Sabe lo que Cristo le dijo a sus discípulos? En Juan 15, versículo 15, le dijo, ya no os llamaré siervos. Y por supuesto que los discípulos de un maestro eran siervos del maestro. Lo que decía el maestro tenían que hacerlo, lo que decía el rabino tenían que hacerlo, eran sus siervos. Pero Cristo le dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Qué precioso que nuestro Señor Jesucristo nos llame a nosotros, que solo mereceríamos ser esclavos, y si eso, que nos quiera llamar amigos a nosotros!
Ese amor era humilde, el amor de Jonatán, y así debería ser el nuestro a Cristo. Conllevaba servicio, pero también era un amor fiel. Jonatán continuó esta amistad con David hasta el final de sus días. No como su padre. Saúl, el padre de Jonatán, empezó, y al principio en el capítulo 16 leemos que cuando David venía a tocar el arpa delante de Saúl, Saúl le encantaba. Y dice, y lo amó mucho. Lo amó mucho porque hacía lo que Saúl quería, pero cuando ya David no hacía lo que a él le venía bien, o cuando David comenzó a verse como un estorbo, entonces pasó de amor grande, que era un amor falso, a odio, envidia, etcétera, como leemos en los últimos capítulos. Pero ¿cómo ama el amigo de verdad? Nos dice Proverbios, en todo tiempo ama el amigo. No en las buenas y en las malas, no. No ama el amigo cuando hace lo que yo quiero, pero luego no. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, del amor de Cristo para con nosotros no hay duda, no hay duda. Dice Juan 3:16, que lo sabéis todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha amado al mundo y ha enviado a su Hijo. ¿Y qué del amor de Cristo? Pues Efesios 4 nos dice del amor de Cristo. Quizás Efesios 3 nos dice del amor de Cristo que excede, eso es que es más que todo conocimiento. Nadie nunca va a poder conocer exactamente todo como es el amor de Cristo. Es que es infinito. O sea, el amor de Cristo. En Juan 13, versículo 1, ahí nos habla más de ese amor y nos dice que Cristo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es que Cristo a aquellos que son suyos, a aquellos que han venido y le han recibido por la fe, es que los ha amado hasta el fin de sus días, hasta su muerte, hasta el Gólgota, hasta sufrir por ellos en esa cruz, hasta ahí los amó, y no solamente hasta ahí, porque después de su resurrección, en su ascensión, ahora mismo sentado a la diestra del Padre, los sigue amando y hasta el fin de los días, hasta toda la eternidad, amará a los suyos. Ahora no hay duda del amor del Rey a su pueblo, no hay duda del amor del ungido de Dios, no hay duda del amor de Cristo. La duda está en nuestro amor. Ahí es donde está la duda. Tenemos que preguntarnos, ¿amo de verdad a Cristo? ¿Amo de verdad a Cristo? ¿Os acordáis de lo que le dijo Cristo a Pedro después de que Pedro traicionara? Después de que Pedro negara a Jesús por 3 veces. Cristo vino y no le echó en cara, me has negado. No le dijo, ¿por qué lo hiciste? Cristo simplemente le dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y 3 veces dijo, ¿me amas? Y esa pregunta de Cristo a Pedro tiene que venir y meterse en nuestros corazones. ¿De verdad le amo? ¿De verdad le amo a Cristo, mi amigo, como debo? Jonatán amaba a su amigo David, al ungido de Dios. En segundo lugar, Jonatán hizo un pacto con su amigo. Y eso lo leemos en el capítulo 20, los siguientes versículos. Después de que David le pone todo esto, la situación en la que estaba, leemos que hacen un pacto. Después de que Jonatán dijera, ven, salgamos al campo, allí hacen un pacto. Ahora, esta amistad de David y Jonatán no se basaba en la conveniencia. Mucha gente en el día de hoy se basa la amistad en la conveniencia. Yo me hago amigo de este porque tiene mucha pasta, así que me conviene. Por eso me hago amigo de esta persona. Muchos se basan en eso. Otros se basan las amistades en los gustos parecidos. Yo soy amigo de esta persona porque es del Madrid y como yo soy del Madrid, pues soy amigo. Al del Barça, pues ya me cuesta un poco más. Mucha gente basa las amistades en gustos parecidos. Otros basan las amistades en los sentimientos. Es que somos almas gemelas y cosas así. Pero la amistad de David y Jonatán no estaba basada en estas cosas, aunque había ciertos elementos de estas cosas, pero estaba fundada primeramente en Dios, en la relación que tenían con Dios, pero también en un pacto que ellos habían hecho desde el principio de su amistad. Porque este pacto no es solo en el capítulo 20, sino que lo vemos desde que hicieron amigos, desde que se conocieron en el capítulo 18. Acompañadme, por favor, otra vez al capítulo 18. Capítulo 18, versículo 3. Este pacto es como en 3 escenas, en 3 sesiones vemos este pacto. Capítulo 18, versículo 3,
e hicieron pacto Jonatán y David. Capítulo 20, el que hemos leído, versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Y luego hablan del juramento y demás que han hecho ahí. Y luego, acompañarme por favor al capítulo 23 y el versículo 18. Capítulo 23 y versículo 18 está la última vez que David y Jonatán se ven y dice, y ambos, capítulo 23, versículo 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová. 3 veces se repite este pacto que habían hecho. Y hay varias características de este pacto porque su amistad estaba basada en este pacto. Primero era un pacto delante de Dios. En el capítulo 20 es cuando encontramos una descripción más larga de lo que hablan en este pacto y era un pacto delante de Dios. Mira lo que dice Jonatán en el versículo 12 del capítulo 20. Dice ahí Jonatán, Jehová Dios de Israel sea testigo. Este era un pacto delante de Dios. No era una palabra que ellos dijeron, no, era un pacto delante de Dios, era algo serio. Esta amistad la habían basado de que iban a hacer un pacto delante de Dios. Eran conscientes de que el Dios Todopoderoso estaba ahí con ellos. Dios es testigo de este pacto, estaban diciendo. Pero también dijeron, Dios es el juez de este pacto. Dice después Jonatán, Jehová haga así a Jonatán si no cumplo esto. Dios es el juez de este pacto. Si no lo cumplimos, mi parte o la tuya, Dios va a juzgar. También decían, Dios es el protector en este pacto. Dios va a proteger a David. Le dice Jonatán a David, esté Jehová contigo. Jehová cortará a los enemigos, los acabará. Y requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Todo eso aparece en este pacto en el capítulo 20. Dios era el protector en este pacto y también Dios era misericordioso, porque cuando habla Jonatán de la misericordia que David mostraría a Jonatán, dice, y harás conmigo misericordia de Jehová. Dios es el misericordioso y nosotros en este acuerdo, en este compromiso vamos a mostrar la misericordia de Dios. Era un pacto delante de Dios, pero también era un pacto con un juramento. La palabra era importante. La gente entonces debía ser gente de palabra. Gente que decía algo y lo cumplía. Y muchas veces estos pactos se confirmaban con juramentos. Y en el versículo 17 leemos que Jonatán hizo jurar a David otra vez. Ya había jurado, pero le hizo jurar otra vez. Ahora, ¿qué estaban jurando? Pues Jonatán, por un lado, juraba defender a David, apoyar a David y someterse a David. Eso era el juramento que Jonatán hacía, la parte de Jonatán. David, por su lado, juraba tener misericordia de Jonatán y de su posteridad. Ese era el juramento. También era un pacto para la posteridad. Y es curioso que en este pacto no estaban hablando solamente de para ti, para mí y ya está, pero ellos tenían hogares, tenían familias. Y dice ahí en el versículo 15, dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. En este pacto estaban incluidas la casa de Jonatán. El pacto incluía la posteridad de Jonatán y de David, para que sus hijos dijeran, mira, los amigos de mi padre son mis amigos. Como dice Proverbios también, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Y veremos más tarde que cuando este pacto fue cumplido, David hizo exactamente eso. Hizo misericordia con el hijo de Jonatán. ¿Y sabes qué? Cuando vienes a Cristo, cuando le recibes como tu amigo, cuando le recibes como salvador de tu vida por medio de la fe, no es simplemente que lo haces y ya está, pero entras en un pacto con Él. Entras en un pacto con Cristo. Y hay cosas tan preciosas en esto. Y una de las cosas preciosas es que hay ciertas promesas que tienen que ver con la posteridad, ciertas promesas que, aunque no son exhaustivas, sí que son generales. En cuanto a las promesas que Dios hace, en cuanto a la generación, la posteridad de los que temen a Dios. Por eso Pablo le pudo decir al carcelero de Filipos, allí en Hechos, capítulo 16, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. Hay una promesa general de Dios para la descendencia de los que temen al Señor. Por supuesto, ellos tienen que venir personalmente a conocer a Dios, pero hay una promesa de Dios. Salmo 112, versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y eso es una regla general de Dios, no exhaustiva, pero sí general. Que aquellos que temen a Dios
Dios va a hacer, en general, lo he dicho, en general, no exhaustivo, pero en general Dios hará que sus generaciones también le sigan a Él. Y como padres, este debe ser nuestro clamor. Señor, cumple tus promesas. Tú has dicho que la descendencia de los justos, de los que te temen, será poderosa en la tierra, será bendita. Señor, bendícelos con la salvación. A mis hijos debemos clamar esta promesa. Este pacto era delante de Dios, hablaba del juramento de Dios, hablaba de la posteridad de ellos y también era un pacto que había sido sellado con prendas. Allí cuando Jonatán hizo el pacto en el capítulo 18, la primera vez, leemos que Jonatán se sacó su túnica, su espada, su arco, su talabarte y se los dio a David. Ahora, en nuestro tiempo, los pactos, los compromisos que se hacen, pues los firmamos ante notario, pero entonces era una costumbre sacarse una prenda y dársela. Y eso era la señal de que se daba, la prenda que se daba en ese pacto, y así lo hizo Jonatán en el capítulo 18 y el versículo 4. Te pregunto, primero, ¿es Cristo tu amigo? ¿Has venido de ser enemigo de Dios a ser ahora amigo de Dios? Pero eso significa entonces que has entrado en un pacto, en un compromiso con Él. Al venir a Cristo y recibirle, estás entrando en un pacto con Él. Si tú profesas conocer a Cristo, si dices que eres cristiano, entonces eso significa que estás en un pacto con el Dios del cielo. Un pacto es el compromiso más fuerte que hay. Es el compromiso más fuerte que hay, un pacto que tiene sus comienzos desde antes de la fundación del mundo, cuando ahí el Dios Trino en su consejo decidió que el Hijo iría a morir por pecadores en la cruz del Calvario. Empieza ahí, un pacto que luego vemos hasta que llega Cristo y revela su gracia a nosotros, revela el regalo de Dios de la salvación a nuestras almas. Y este es el fortísimo consuelo que tenemos los cristianos. Dice Hebreos 6:19, tengamos este fortísimo consuelo. Dios ha hecho un pacto, ha interpuesto juramento. Tengamos este fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Porque Dios no va a romper su palabra. Dios no puede romper su pacto. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer. Es un pacto incondicional de Dios con su pueblo en el cual Él daría a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. En este pacto Él dio la prenda, Él hizo el juramento, Él ha hecho todo lo necesario para redimirnos. Y tenemos que enterarnos también de que el cristianismo no es algo de poner y quitar. Ahora me lo pongo el domingo y luego en la semana ya me lo quito y ya me vale, ¿no? No es algo de ahora sí y ahora no. No es como muchas veces hacemos, ahora acepto la suscripción y luego al mes siguiente la cancelo y ya está. El cristianismo no es así. El cristianismo no es así. Es un pacto que entramos con el Dios de todo el cielo, de todo el universo. Un pacto para toda nuestra vida, para toda la eternidad. Eres amigo del Rey bajo un pacto de gracia en el cual has entrado por la fe. No un contrato de acepto y cancelo, sino algo eterno. Estás bajo un pacto en el que Cristo es tu amigo al que debes amar. También tu Salvador que te ha comprado, por eso le perteneces a Él, ya no eres tuyo, Él es tu Señor al que le debes obediencia. Este amigo del ungido de Dios, Jonatán, hizo un pacto, entró en un pacto con su amigo. Pero hay dos cosas más que vamos a ver rápidamente. Vamos a ver también que Jonatán defendía a su amigo. No solamente amaba a su amigo, hizo un pacto con su amigo, sino defendía a su amigo. Un amigo de verdad es aquel que te va a defender. Es aquel que te defiende cuando otros te atacan. Muchas veces nos encontramos con ataques y ahí se demuestra dónde están los amigos de verdad. A menos de que sea un total cobarde, va a defender el honor y el nombre de sus amigos. Y eso lo vemos en Jonatán. Te pregunto, ¿tú defiendes el honor y el nombre de Cristo? ¿Tú defiendes el honor y el nombre de Dios cuando alguien suelta una palabra que está atacando a Dios, una palabrota que está blasfemando el nombre de Dios? ¿Cómo reaccionas? ¿Te ríes? ¿O quizá dices, yo no digo nada? ¿O defiendes el honor de tu amigo, de tu Dios, de tu Salvador? Eso hizo Jonatán. Vemos aquí esta defensa que él lo hizo ante la oposición. Jonatán iba a defender a su amigo ante la oposición de su padre. Seguramente se esperaba oposición cuando llegó a la mesa y lo que vemos ahí es que Saúl vio que David no había venido, así que espera un día, hoy puede ser que le haya pasado algo, pero al siguiente día, en el segundo día, Saúl hace la pregunta,
La pregunta que todos empiezan a temblar, ¿dónde está? Y ni puede decir David, dice el hijo de Isaí. Así es el odio y el desprecio que le tenía. ¿Dónde está el hijo de Isaí? Y Jonatán contesta. Y cuando Jonatán contesta, la bomba estalla. La bomba estalla. Y lo que dice Saúl es muy triste, porque a su propio hijo lo humilla delante de todos, a su propio hijo le dice de las peores palabrotas que se podían decir en sus tiempos y que se pueden decir en los tiempos hoy. A su mismo hijo le llama hijo de la perversa y rebelde, es decir, estaba llamando a su propio hijo bastardo o hijo de una ramera. A su propio hijo le estaba llamando eso. Qué vergüenza, un rey de Israel, ungido por Dios, que diga estas cosas a su propio hijo. Pero Jonatán no se viene abajo y sigue defendiendo a su amigo, al ungido de Dios. Le dice, ¿por qué va a morir? ¿Por qué va a morir David? ¿Qué ha hecho? Jonatán creía en la justicia. David no había hecho nada para morir, así que no debía morir. Pero a Saúl no le importaba la justicia. El baremo de la justicia ya no le importaba a Saúl. El baremo que él tenía era el baremo de lo que me venga bien a mí. Era el baremo del egoísmo. David, según Saúl creía, era un obstáculo para la fama y la reputación de Saúl, por eso debe desaparecer. Y es que lo mismo pasa cuando dejas que el egoísmo y que la envidia y que el orgullo reinen en tu vida. Entonces, lo único que vas a querer es que las personas a tu alrededor hagan lo que tú quieras que hagan. Y si no lo hacen, fuera de mi vista. Si no lo hacen, le piso la cabeza y voy al siguiente. Pero eso es lo que hace la envidia y el orgullo en nuestra vida. Por eso Saúl había cambió tanto su relación con David. De llegarlo a amar, ahora a odiarlo y a quererlo matar. Por eso también en tiempos de Cristo, los galileos en un momento decían, ay, sí queremos hacer rey a Cristo porque nos da de comer. Pero cuando Cristo habla de que yo soy el pan de vida, dicen, ay, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vayámonos a otro sitio. Por eso también los judíos en el Domingo de Ramos podían decir, Hosana el que viene en el nombre del Señor, el que nos va a librar de los romanos. Pero cuando se dieron cuenta que lo que venía Jesús a librarles era librarles de su pecado, dijeron, eso no. Eso ya, yo no quiero a Jesús que me libre de mis pecados. Y en vez de Hosana y alabado, ¿qué le dijeron en unos días más tarde? Crucifícale. Tan rápido cambia. Cuando el orgullo te llena, lo único que quieres es aquellos que vayan a beneficiarte, que vayan a hacer lo que tú quieras, que vayan a hacer lo que tu carne desea. Y te pregunto, ¿en qué lado estás tú? ¿Estás en el lado de Saúl? Que bueno, si Jesús hace lo que yo quiero que haga, si este amigo hace lo que yo quiero que haga, que me da salud, me da dinero, me da fama, me da tal, me da lo otro, sí. Pero en cuanto no haga eso, adiós muy buenas. ¿En qué lado estás? ¿En el lado de los enemigos del rey o en el lado de los amigos del rey? Si estás en el lado de los amigos del rey, en el lado de Jonatán, en el lado de aquellos que humillándose han venido a Cristo y le han recibido como amigo, entonces te aviso de que vas a recibir persecución. Vas a recibir oposición por ser amigo del rey. Quizá te llamen cosas muy feas como le llamaron a Jonatán. Muchas veces vas a ser tratado de traidor, como aquí fue tratado Jonatán. Hijo de la rebeldía, eres un rebelde, eres la vergüenza de tu madre. Eso es lo que le dice su padre a Jonatán, tratándolo de traidor. Pero no solo lo trata de traidor, lo trata de tonto. Porque su padre le dice, es que eres tonto, para confusión tuya estás haciendo esto. Tú debías ser el próximo rey de Israel y vas a dejar que este don nadie sea el rey. Tú debías estar en el trono y vas a dejarle a David el trono. Y a ti también te van a tratar de tonto. Quizá te digan, tú podías hacer lo que quieras con tu vida y vas a dejar que este amigo invisible que tienes, que te habla a través de un libro, sea el que gobierne en tu vida. ¿Vas a dejar eso? ¿Vas a dejar a Jesús que sea el que gobierne en tu vida, el que tenga el trono de tu vida? Es que eres tonto. Pero lo que para el mundo es locura, para nosotros Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y podemos decirle al mundo, mira, yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él me ha salvado, Él me ha redimido y Él no me va a dejar tirado. Ante la oposición, el amigo de David, el amigo del ungido lo defendió e incluso hasta jugarse la vida. Jonatán se jugó la vida cuando su padre le arrojó esa lanza.
Y muchísimos cristianos, amigos de Cristo, en la historia se han jugado la vida y han muerto martirizados por ser amigos de Cristo, por defender a Cristo hasta el final, por no quedarse calladitos, sino decir, si yo no voy a adorar, yo no me voy a postrar ante todo esto, como los 3 amigos de Daniel, aunque tengan que ser echados al horno de fuego. Vemos aquí a Saúl, que no solamente le dice todas estas cosas, sino que le lanza esta lanza, lo intenta matar a su propio hijo. ¡Qué vergüenza de padre! ¡Qué vergüenza de ejemplo que tenía que ser el rey de Israel! Y aquí nos hace ver, padres, cómo tratamos a nuestros hijos. Es importante no seguir estos ejemplos. La Biblia dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Jonatán salió airadísimo, si se puede decir eso, con mucha ira de ahí. Su padre había provocado a ira. Y dice Efesios 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es que, claro, hay 2 extremos. Uno es el extremo de provocarle a ira, como hizo Saúl, con palabrotas, con mala actitud, arrojando lanzas. Pero el otro extremo es, pues yo le dejo hacer lo que él quiera. Pero Efesios 4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ese es el correcto equilibrio. Jonatán defendió a su amigo hasta jugarse la vida, hasta la muerte prácticamente. Y en último lugar, Jonatán apoyaba a su amigo. Y lo apoyó, por supuesto, avisándolo del peligro. Le avisó del peligro. Después de lo vivido con su padre, Jonatán va al campo en busca de David. Imaginemos un poco cómo estaba David. David estaría ahí por un tiempo, 3 días, en estas rocas esperando las noticias. De repente escucha la voz de Jonatán y de su asistente que vienen y David está orando, Señor, que las flechas se queden cortas. Porque esa era la señal. Si se quedaban cortas, David podía volver. Si iban más allá. Si las flechas iban más allá, significaba que David tenía que irse. Que David sería un proscrito, un fugitivo toda su vida. Señor, te pido que las flechas se queden cortas, que no vayan muy lejos. Pero llega ahí y mira al cielo y ve que las flechas se van muy lejos, que las flechas van mucho más allá, que Jonatán dice al siervo, ve más allá, las flechas están más allá. ¿Puedes pensar cómo estaría pensando David allí? Señor, no, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo, Señor? ¿Y cuántas veces nos ocurre lo mismo a nosotros? Estamos orando por algo y llega el momento y el Señor no nos da lo que hemos pedido, sino justo lo contrario. Y no solo eso, sino que las flechas del Señor van mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Mucho más allá. Esto es mucho peor de lo que podía pensar. Mucho peor. ¿Qué pensamos entonces? Cuando las circunstancias son mucho más, nos ahogan mucho más de lo que podemos, llegan mucho más lejos, lo vemos todo oscuro. Pues ¿sabes qué hace Dios entonces? Manda a personas como Jonatán para apoyarnos en esos momentos. Y aquí Jonatán fue a apoyar a David y le dijo, vete en paz. Los 2 lloraron, era un momento de despedida. Y por supuesto, qué difícil es despedirse de esos buenos amigos. Me recuerda a la despedida de Cristo con los discípulos. Antes de Cristo irse arriba a la diestra de su Padre. Pero es curioso que dice, y Jonatán lloraba, pero David lloró más. Y es que eso lo vemos también con Cristo. Nosotros podemos llorar y amar a Cristo y llorar por Él, pero Cristo lloró mucho más por nosotros de lo que nunca nosotros podamos llorar por Él. Cristo nos ama muchísimo más de lo que nosotros nunca le podemos amar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jonatán apoyó a su amigo y también fortaleció a su amigo, porque ya para acabar, vamos al capítulo 23, el versículo 18. El versículo 16. Esta es la última vez que leemos algo de Jonatán, la última vez que David y Jonatán se ven, que esté registrado en la Escritura. Y dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y fortaleció su mano en Dios. En tiempos de dificultad para David, Jonatán vino a fortalecer la mano de David. Ahora, ¿podemos nosotros fortalecer la mano de Cristo? Si Cristo es todopoderoso, si Cristo es el Señor de señores, ¿podemos nosotros fortalecer su mano? Pues, ¿sabes qué? Lo puedes hacer a través de servir a Cristo en esta vida. ¿Sabes lo que dijo Cristo en una parábola que Él contó de cómo será el último juicio? Dijo que Cristo dirá a aquellos que le hayan servido,
Cristo dirá, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y los que estén ahí, los que hayan servido al pueblo de Dios dirán, Señor, ¿cómo nosotros te hicimos esto? ¿En qué te fortalecimos así, Señor, a ti? Y Cristo dirá, lo hicisteis a uno de estos pequeños. En cuanto lo hicisteis a ellos, a mí lo hicisteis. Así podemos fortalecer de alguna manera las manos de nuestro Señor sirviendo a su pueblo, confiando en las promesas que Dios ha hecho acerca de Cristo, acerca de el que quiere ser nuestro amigo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hemos visto cómo Cristo nos habla como David nos habla de Cristo, nos ilustra a Cristo, pero hablando de ser amigo del Rey, podéis pensar en alguien en el Nuevo Testamento que se le habla como el amigo de Cristo, el amigo del esposo. Pues la persona que vino a mi mente es Juan el Bautista. Juan el Bautista muchas veces se habla en el Nuevo Testamento como el amigo de Cristo. Era su primo, pero también Juan el Bautista dijo, yo soy el amigo del esposo. Y cuando el esposo está contento, el amigo del esposo también. Y hay mucho paralelismo entre Jonatán como amigo de David y Juan el Bautista como amigo de Cristo. Jonatán fue amigo de David y Jonatán vino antes de David. Juan el Bautista vino antes de Jesús. Jonatán era hijo del rey desechado Saúl. Juan el Bautista era hijo del sacerdocio desechado de Leví. Jonatán fue un valiente soldado que se enfrentaba con cualquiera. Juan el Bautista fue un valiente profeta que confrontó hasta a Herodes. La victoria inicial de Jonatán contra los filisteos, ahí en 1 Samuel 13, anunciaba la victoria definitiva de David frente a ellos. De la misma manera, la predicación y bautismo de Juan eran iniciales y anunciaban la predicación y bautismo definitivo de Cristo. Jonatán se humilló ante David, Juan el Bautista se humilló ante Jesús. ¿Os acordáis que dijo, no soy digno de desatar la correa de su calzado? Jonatán se sometía al deseo de David, lo hemos leído que dice, lo que desearé tu alma haré por ti. Juan se sometió al deseo de Jesús de bautizarle. Jonatán estaba contento con que el reino fuera de David. Juan el Bautista estaba contento con que la gloria fuera de Cristo. Él dijo, es necesario que yo mengüe, o que él crezca, pero que yo mengüe. Jonatán vistió a David. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Jonatán se quedó solo muchas veces recriminando a su padre. Juan el Bautista vivía solo como una voz que clamaba en el desierto. Jonatán fue matado por los enemigos de David, los filisteos. Juan el Bautista fue matado por el enemigo de Cristo, Herodes. Y en todo esto, Juan el Bautista, el amigo del rey, también Jonatán, nos reflejan a lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, amigos del Rey de Reyes, amigos de Cristo, amigos que lo amarán de todo su corazón con un amor fiel, sacrificial, servicial y humilde, amigos que entran en un pacto con Él. Esto es serio, esto es un compromiso. Amigos que defenderán a Cristo hasta las últimas consecuencias y amigos que apoyarán a Cristo y a su obra en toda su vida. Lo hemos cantado, hallé un buen amigo. ¿Lo has hallado tú? ¿Has hallado en Cristo a ese buen amigo? Porque Cristo es el mejor amigo. Cristo a sus discípulos les dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cristo dio su vida por sus amigos cuando sus amigos eran aún sus enemigos. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Amamos a este amigo? ¿Es de verdad tu amigo? Si no, por favor, no te vayas esta tarde sin estar seguro que Cristo es tu Salvador, tu Señor, tu amigo. Vamos a orar.